Hola chicas y chicos, pues vamos a concluir con Aristóteles explicando su propuesta política, la Politeia de Aristóteles. Bueno, Aristóteles considera que el ser humano es un animal político, un animal social por naturaleza. Bueno, en su naturaleza está el vivir en sociedad. ¿Por qué? Porque no se basta a sí mismo, necesita de los otros. Entonces es un ser sociable. Es un ser politicón. ¿De acuerdo? ¿Y por qué dice que es un animal propiamente político, es un animal social, mientras que el resto de animales no? Porque posee lenguaje, posee logos, ¿de acuerdo? Hay otros animales que él entiende que son gregarios, las abejas, los lobos, lo que nosotros podemos entender que viven en ciertas comunidades, ¿no? Manadas o lo que sea, ¿de acuerdo? Pero no tienen lenguaje, lo que tienen es voz. Y la voz les sirve para manifestar necesidades que tienen que ver con sus apetencias sensitivas, ¿de acuerdo? Pero el lenguaje es privativo del ser humano. ¿Para qué sirve el lenguaje? Para hablar de lo conveniente y de lo inconveniente, de lo justo y de lo injusto. ¿Vosotros pensáis que en una colmena de abejas las abejas se reúnen y se ponen a debatir o a cuestionar su estructura social y si en vez de vivir bajo el reinado de una abeja reina sería mejor vivir en una aristocracia o en una democracia, ¿no? O en alguna otra forma de gobierno? Bueno, pues en principio no ocurre eso, ¿no? Solo ocurría esto en una serie de dibujos que la abeja maya, y bueno, ocurría, ¿no? Que cogía la abeja maya y decía, no, yo no quiero vivir la vida que me habéis asignado vivir en la colmena, ¿no? Y entonces decidí vivir en asamblea con los insectos en el bosque. Pero claro, eso no es lo real, ¿no? Lo real es que nosotros tenemos lenguaje y los animales tienen voz. Y el lenguaje es lo que nos permite vivir en sociedad para hablar sobre lo conveniente y lo inconveniente, lo justo y lo injusto, ¿de acuerdo? En el pensamiento griego y también en Aristóteles hay una vinculación muy íntima entre ética y política, ¿de acuerdo? Veíamos que el hombre realiza una acción, que es la praxis en la ética, con el fin de ser feliz, ¿de acuerdo? Para ello tenía que ser virtuoso. Pero ¿qué piensa Aristóteles? Que el hombre solo es virtuoso, únicamente es virtuoso en una sociedad virtuosa. Por lo tanto, hay que organizar la sociedad de tal modo que permita que el hombre pueda ser virtuoso. ¿Vale? Hemos visto que el hombre es un animal social. ¿Por qué? Porque no se basta a sí mismo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tiene sociabilidad y vive en sociedad. Se agrupa. Hay tres estadios distintos en los que nos agrupamos, ¿de acuerdo? La estructura básica de la sociedad es la familia, ¿de acuerdo? Nos agrupamos en familias para reproducirnos. Las familias, como no se bastan a sí mismas, porque no pueden hacer todas las funciones que quieren realizar, se agrupan en aldeas. Entonces, pues bueno, si yo pertenezco a una familia de profesores de filosofía, pues otro pertenece a una familia de panaderos, otro de sastres, y entonces, pues bueno, en la aldea, pues cada uno aporta lo que aportemos y vamos satisfaciendo nuestras necesidades materiales, ¿no? A través del intercambio, ¿de acuerdo? Pero lo que pasa es que la aldea tampoco se basta a sí misma. ¿Y por qué? Porque no se puede proteger de los peligros externos. ¿Eso cómo se consigue? A través de la unión de distintas aldeas en el Estado. Este Estado es la polis, la ciudad-estado. La estructura social básica de la política en Grecia, ¿de acuerdo? Entonces, el Estado se basa a sí mismo y tiene autarquía. Que significa precisamente eso, ¿de acuerdo? Que la arquía, pues es propia, ¿no? El arqué, la soberanía, ¿no? Que te bastas a ti mismo. ¿Qué es lo que ocurre? Que efectivamente el hombre es un animal social por naturaleza, porque tiene logos, entonces pues en esa sociabilidad empezamos a agruparnos en un primer momento en familia, después en aldeas y por último en el Estado, que sería la sociedad, el tipo de agrupación de sociedad autárquica, ¿de acuerdo? Pero, claro, nos asociamos, vivimos en sociedad, ¿para qué? ¿No? Entonces dice Aristóteles, al hombre no, no le basta convivir, sino que quiere vivir bien. ¿Qué quiere decir esto? Que no nos asociamos, no vivimos en sociedades meramente para vivir y satisfacer nuestras necesidades básicas, ¿de acuerdo? Porque para eso nos comportaríamos como animales y viviríamos pues en estado salvaje, ¿no? Sino que lo que queremos es vivir bien, ¿de acuerdo? Ese vivir bien, en última instancia,
pues es un vivir bien que nos lleva a la felicidad. ¿De acuerdo? Porque lo hemos visto aquí, una vinculación entre el hombre virtuoso, entre la dimensión ética y la sociedad. Entonces la sociedad virtuosa debe propiciar el hombre virtuoso, debe propiciar ese bienestar del hombre. Para eso vivimos en sociedad, para vivir bien, para tener bienestar, ¿no? Si no tenemos bienestar, ¿para qué vamos a vivir en sociedad? Pues cada uno vivimos pues, como nos dé la gana, ¿no? Por lo tanto, el fin de la polis, ¿cuál es el bien común? Hay una finalidad del Estado, de la ciudad-Estado, ¿de acuerdo? Que consiste en que, fundamentalmente en dos cosas, en proporcionar el bienestar material, es decir, aquellos bienes necesarios para la subsistencia, y luego además debe propiciar el perfeccionamiento moral, ¿de acuerdo? ¿A través de qué? De la práctica de la virtud, de la excelencia, del arete, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el Estado tiene una finalidad fundamental, que es propiciar la consecución de la felicidad de los ciudadanos. Tiene un peso muy alto la ética, ¿de acuerdo? En esta consideración. Por lo tanto, cuando nos planteamos la politeia, las formas de gobierno, ¿cuál es la mejor forma de gobierno? Pues si la finalidad del Estado, de la sociedad, es propiciar las condiciones en las que el individuo pueda ser feliz, proporcionando el bienestar material y el perfeccionamiento moral, por lo tanto, el gobierno adecuado, el mejor, será aquel que logre ese fin. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, el fin que debe perseguir el gobierno, ¿cuál es? El bien común de los ciudadanos. El bienestar de los ciudadanos, proporcionando el bienestar material y el perfeccionamiento moral. Ese es el objetivo, el fin del gobierno. Y todo gobierno, en tanto que alcance ese fin, será un buen gobierno. Por lo tanto, Aristóteles lo que hace es establecer una estructuración en formas de gobierno. ¿Cuál? Pues diferenciar los gobiernos en función de aquellos que ejercen la soberanía, ¿de acuerdo? De aquellos que tienen la G, el poder, ¿no? Entonces dice, formas de gobierno. Pues puede haber gobierno de uno, gobierno de unos pocos, ¿de acuerdo? Y el gobierno de todos o de muchos, ¿no? Entonces, atendiendo a si es uno, unos pocos o muchos, o todos, ¿no? Pues podemos diferenciar entre los gobiernos que buscan el bien común y la felicidad del ciudadano, por lo tanto, satisfacen esa exigencia aristotélica de que el gobierno debe perseguir el fin de propiciar el bienestar material de los individuos y el perfeccionamiento moral, ¿no? Y entonces ahí tendríamos la monarquía, la aristocracia y la república o politeia, ¿de acuerdo? Que sería propiamente la democracia de las clases medias. Y esos serían los gobiernos que él entiende que pueden ser legítimos. Dice en La Política, que es el libro de donde sacaríamos estas afirmaciones, ¿de acuerdo? Que en verdad preferir la monarquía a la aristocracia o la república o politeia dependerá de la sociedad que haya que gobernar. Habrá individuos que sean más fácilmente gobernables por una forma de gobierno o de otra, en tanto y en cuanto el fin que se persiga sea el propiciar la felicidad de los ciudadanos, cualquiera es válida, ¿de acuerdo? No obstante, Aristóteles, ¿qué va a preferir? Pues por la doctrina del término medio que habíamos visto en la ética, prefiere también aquí ¿el qué? El gobierno de las clases medias. ¿Por qué prefiere el gobierno de las clases medias? Porque él está pensando que en una sociedad en donde no hay una gran clase media, en donde no predomina la clase media, es una sociedad de desajustes. Habrá unos pocos que tengan mucha riqueza, y habrá unos muchos que no tengan nada. Entonces, claro, ahí se va a generar muchísima sinergia, muchísimos conflictos, pero que esos conflictos se disminuyen si lo que predomina es la clase media. Y por lo tanto lo que propone es esa democracia de las clases medias. ¿De acuerdo? Estos gobiernos se pueden pervertir si, en vez de buscar el fin que debe perseguir el gobierno, en consonancia con el fin de la polis, lo que hacen es defender su interés privado, de un individuo o de un grupo, pero ya defienden el interés privado y no el bien común, ¿de acuerdo? Y entonces cuando gobierna uno, digamos una tiranía, una dictadura; cuando gobiernan unos pocos tendríamos una oligarquía o tendríamos una timocracia; y cuando gobiernan muchos lo que tendríamos sería una demagogia.
pero sería la perversión de los gobiernos. Esos gobiernos son malos. ¿Por qué? Porque lo que buscan es el interés privado. Y bueno, esta sería la propuesta política de Aristóteles. Espero haber sido claro. Cualquier duda en clase, repasar los apuntes y nada, preparaos el examen y nos seguimos viendo. Un saludo.